Aquí un poco de café, si quieren. Bueno, entonces vamos a continuar. Fernando Bramila nos va a hablar sobre las diferenciales fraccionarias. Gracias, Fer. No, muchas gracias. Pues hola a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Este es acerca del proyecto de CONACYT que nos mandaron llamar. En sí nosotros no habíamos participado en la convocatoria y CONACYT nos mandó llamar para hacer esto. Y de hecho, así le pusieron yacimiento petrolero como un reactor fractal. Y bueno, pues atendimos. Y bueno, lo que hicimos son estas 4 cosas. Uno es la revisión del concepto de derivadas fraccionarias. Este concepto lleva 300 años tratando de que se entienda, y finalmente, después de 300 años, ya casi se acaba de entender. Y luego, una vez que tenemos las derivadas fraccionarias, ¿cuál es la relación entre la porosidad y la dimensión fractal? Como que en un principio, cuando sale toda esta parte de fractales y demás, parece como que nada más algo bonito y para entretenerse, pero la realidad es que para problemas de porosidad el camino correcto es la dimensión fractal. Ahorita les voy a comentar, ese trabajo ya lo tenemos mucho antes. Y luego, lo que tampoco era conocido es cuál es la relación entre las derivadas fraccionarias y la geometría fractal. Ahí va a ser cuando la variable se mueve, en lugar de en un continuo, lo suponemos que se mueve en un objeto fractal, que esto quiere decir, por ejemplo, en el tiempo, cuando tenemos un fenómeno que tiene retardos y luego se acelera y tiene retardos y demás, el suponer que el tiempo va continuo hace que la modelación matemática queda muy lejos de la realidad. Entonces, voy a presentar una vez. Y luego finalmente el problema de... Se puso nervioso. El problema del petróleo, cómo utilizando estas 3 cosas, el modelo matemático que tenían de ecuaciones parciales de difusión para calcular con qué presión va a salir el petróleo cuando perfora, la verdad es que está re lejos de la realidad, tan lejos que pasó a ser un problema mundial en todas las compañías de petróleo. Hace como 4 años la British Petroleum en el Golfo de México, del lado de Estados Unidos, perforaron y estaban lejísimos de calcular la presión con lo que iba a salir, y les voló todo, o sea, voló todo. De hecho, no había manera de haber sacado, o sea, no debían de haber perforado porque era demasiada presión. Y entonces hubo un derrame y demás. A partir de esas, sacaron la empresa Schrödinger, que trabaja con todas las empresas petroleras del mundo. Dijeron, bueno, pues ¿cómo le hacemos para calcular la presión? O sea, no puede ser que andemos en errores del 40%, ¿sí? Que es el error que traía Pentras. Y con esta técnica lo bajamos a 3-4% de error. Bueno, déjenme contarles, ¿no? Llevamos, por el lado de matemáticas, llevamos 300 años con este problema. Empieza, hay una tesis doctoral en Oxford, se fue a revisar todos los papeles de las cartas de allá de la época de Newton, de Leibniz, que casi todos se exhiben en el pleito de Newton contra Leibniz, pero hay unas muy importantes. L'Hopital le pregunta, perdón, es el cambio de computadora. L'Hopital le pregunta a Leibniz, oye, si tienes la derivada enésima, ¿no? La primera derivada, la segunda, la tercera, ¿qué quiere decir derivada de un medio? Bueno, la verdad es que cuando todos aprendimos derivadas, pues nos enseñan la primera derivada es la velocidad, la segunda es la aceleración. ¿Qué quiere decir derivar a la 1/2 o a la 0.9 o a la 1.1 y demás? Y Leibniz le contesta que va a ser algo muy interesante. Dice, he estado revisando con mucho cuidado, pero no encuentro la interpretación física, ¿no? de ese fenómeno. La velocidad, la aceleración, y si estamos en algo intermedio, que es lo que estoy representando. Y a partir de esa carta, de los grandes matemáticos siempre estuvieron bajo este problema. ¿Qué son las derivadas fraccionarias? Y una vez que empiezan a salir definiciones, ¿cuál es su interpretación física, su interpretación geométrica? Euler entra con la derivada, que se los presenta.
presento, Lagrange, Laplace, Fourier, por supuesto, resuelve el problema para la función seno y coseno. Si dice la derivada del seno, esto ya es Fourier en 1800, es el coseno, pero eso es mover el seno, el coseno es lo mismo, nada más un cálculo. Si en lugar de moverlo, lo muevo a la mitad, pues es la derivada fraccionaria, ¿no? Y así hacemos la transformada de Fourier, lo que hace es hacer derivadas fraccionarias de senos y cosenos, y por lo tanto... Bueno, Fourier es el que lo termina, pero ya, como siempre. En realidad ya lo habían dicho, no, pero bueno, Fourier es el que lo escribe y lo pone, ¿sí? Entonces, dejen contarles brevemente esta parte. El meollo del asunto para la derivada, que ya he hecho, pues todos lo podemos haber hecho. ¿Cuál es la enésima derivada de la función x a la p? ¿No? Si derivo la primera vez, me va a quedar p por x a la p menos 1. ¿Sí? Pero si vuelvo a derivar, me queda p por p menos 1, y si vuelvo a etc. ¿Sí? Esta es la fórmula que todos vimos allá en el bachillerato, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, si yo quiero generalizar, si tengo n en una fracción, ¿cómo hago para generalizar este concepto del b factorial? Y la respuesta es la función gamma. ¿Por qué la respuesta es la función gamma? La función gamma se puede definir para números complejos, pero si estoy en los números naturales, esta definición del integral de a la menos t por t a la z menos 1 de dt hace que si z es un número entero, si pongo n más 1, esto es n factorial. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si yo tengo una función que me generaliza el concepto de factorial, entonces yo puedo ponerlo para generalizar el concepto de derivada fraccionaria. O sea, este concepto de x a la p va a ser su primera derivada p por x a la p menos 1, su segunda derivada p por p menos 1 a la x a la p, etc. Pues lo generalizo aquí. Pero aquí la ventaja es que ya tengo alfa. No necesito tener n entero. Es x al alfa y la defino de esta manera. Ya tengo la derivada fraccionaria, ¿no? Para funciones que sean para polinomios, para x a la p. ¿Está bien? Ya, resolvió ahí el problema 50 años después, que pregunta L'Hopital a Lewis cómo derivar la derivada fraccionaria. Este es para polinomios ya tengo la fórmula, y en lugar de poner la derivada de siempre, ponemos esta derivada de función de la gamma. ¿Sí? Ya quedó generalizada el primer concepto, y uno dice, bueno, ¿y qué quiere decir? Eso todavía no. O sea, nada más está la fórmula, coincide, ya la generalicé, es una buena. Luego, ya para la época de Liouville, dice, oye, lo mismito pasa para las integrales. Si yo integro varias veces, déjenme brincar dos. Liouville dice, ya desde cochino lo había hecho, si yo tomo la integral, este resultado final es la enésima integral de f a la t. Repitiendo el mismo concepto que teníamos de derivar 1, 2, 3 veces, yo puedo derivar fraccionariamente, ¿no? Y entonces dice, bueno, si integramos varias veces, lo que nos queda es 1 suponiendo n entero, n menos 1 factorial por esta integral. Eso es cuando integro varias veces. Pues ya, si como generalizábamos la n menos 1 factorial, pues ya pongamos ahí la función z, y ya también tenemos la integral fraccionaria, ¿no? Entonces decimos, así como yo puedo derivar 0.5, 1.7 veces, ¿no?, una función, también las puedo integrar. Bueno, déjenme revisar aquí. Entonces, viene esta generalización. La derivada, esto lo hace Liouville, dice, bueno, la derivada alfaésima, entonces, generalizando este concepto de n factorial, pues uso la función gamma, tengo esto. Dice, pero la integral también queda algo parecido. Entonces dice, bueno, pues una es, ya lo sabemos, una es la inversa de la otra, nada más si la parte fraccionaria es positiva o es negativa. ¿Sí? Y luego Riemann, en 1850, resulta que hizo 3 tesis doctorales. ¿Sí? Una tesis doctoral sobre derivadas fraccionarias, integrales fraccionarias, las maneja como operadores. Otra tesis doctoral que hizo fue la hipótesis de Riemann, son números primos, y
y otra fue la de geometría diferencial, todo lo de las variantes diferenciales. Y esta la dejó en el cajón porque no encontró las aplicaciones. ¿Qué quiere decir integrar un número fraccionario de veces? ¿Qué quiere decir derivar un número fraccionario de veces? Pero se queda el nombre de Liouville fue el primero y luego Riemann la clase. ¿Sí? Entonces, bueno, pues se pueden hacer los cálculos y ya revisando, hay libros de cálculo fraccionario, ¿sí? De hace 10 años, 12 años, ya empiezan a salir un montón de artículos y de libros diciendo qué son las derivadas fraccionarias y haciendo el cálculo. Empiezas a hacer el cálculo y luego vienen las preguntas. ¿Qué pasa si compones derivadas fraccionarias, si se valen las reglas, igual que en el cálculo? ¿Qué pasa si derivas y luego integras, si se vale el teorema fundamental del cálculo? Y se empiezan a sacar, pero resulta que hay varias definiciones de derivadas fraccionarias. ¿Sí? Riemann Liouville hace todo este trabajo, de hecho todo el trabajo de Riemann. ¿Sí? Pero luego ya muy recientemente empiezan a salir otras, pues ya para el uso de estas derivadas fraccionarias. Bueno, esa es la historia del cálculo fraccionario. ¿Sí? Llevan 300 años, los grandes matemáticos han hecho propuestas de definiciones, tenemos varias definiciones muy cercanas, pero no son lo mismo. Unas cumplen unas propiedades y otras otras. ¿Sí? Pero entonces empieza a salir, en los últimos 5 años, los artículos que usan ecuaciones parciales con derivadas fraccionarias se multiplicaron por 1000. En química, en física, en casi todas las áreas del conocimiento lo que hicieron fue volver a escribir lo que estaba, pero ahora con derivadas fraccionarias, porque la aproximación, el modelar fenómenos físicos queda mucho mejor con derivadas fraccionarias. ¿Por qué? Bueno, uno es los procesos que tienen memoria, o sea, algo que pasó antes va a afectar como pasa después. Cuando lo modelamos con derivadas enteras, no estamos conservando esa memoria, y aquí sí. Y el tipo de efectos, cuando hacemos la derivada en un punto, lo que estamos calculando es la derivada en ese punto. No importa tanto cuánto es la influencia de antes y después, sino nada más cuando mueves ese punto. Todos los fenómenos son... Bueno, ahí están las derivadas fraccionarias. De Pemex nos dijeron, oigan, usen ecuaciones parciales fraccionarias. No es que nosotros supiéramos. De Pemex, el doctor Camacho nos dijo, a ver, usen, primero repásense eso. Él trabaja en Pemex y dice, y quiero que usen el resultado que tienen de porosidad y fractales. Este es otro tema. Entonces, este lo habíamos hecho hace como 15 años. Me trajeron aquí a la facultad unos agrónomos, me decían, oye, cuando tenemos un suelo con distinta porosidad, ¿sí? El suelo, como le hacemos aquí en México es, voy y abro escala, ¿no? Veo cómo está ahí el suelo y de ahí le calculamos cuál es la porosidad. Pero es fundamental conocer hoy en día la porosidad, porque la cantidad de agua que vas a poner en suelos agrícolas depende de la porosidad, ¿no? Si es arena y tú le echas mucha agua, pues todo el agua se va a ir. Si está muy cerrado el suelo y le pones agua, se va a evaporar todo, ¿sí? Entonces, di una plática de tomografía, de transformada de radón, y me dijo, bueno, no podemos hacer aquí tomografía, que nos digas, que me haces un rayo, rebota y me digas cuál es la porosidad. Y nos pusimos a trabajar en ese problema, la doctora Claudia Lesco, del Instituto de Geología, que ahora está en Curiquilla, ¿no? Un poco difícil de tratar ella, es rusa, bueno, es psicotoucho, ¿no? El doctor Carlos Fuentes del Instituto de Tecnología del Agua, y encontramos algo que nos encantó. Si ustedes cruzan por un suelo una onda electromagnética, ¿sí? O sea, con un radar terrestre, que es una cosa muy sencilla, mandan una onda electromagnética y rebota, y la gráfica de la onda electromagnética, ¿sí? Que son de este tipo. Hacer cálculo ahí, pues, se ve. Derivar eso, pues no tienen derivadas, son puros picos, ¿no? Calcula, lo que es muy difícil, pero lo que es muy fácil es calcular la dimensión fractal de la amplitud de esta onda, de la parte de arriba. ¿Por qué es muy fácil? Porque la dimensión fractal aquí es simplemente en la amplitud de la onda, pintamos esa amplitud y en la computadora te cuenta el número de píxeles que quedan pintados ahí. Entonces, la dimensión fractal es el logaritmo natural del número de píxeles que están ahí entre el logaritmo natural de todos los píxeles.
Entonces podemos calcular las dimensiones fractales de esto. Y que nos asustamos porque resulta que es la misma que la dimensión fractal de los poros. Hay una correlación completa entre la dimensión fractal y la porosidad aquí. Ahora, la porosidad, como en un momento les comento, esa ya la teníamos relacionada con la dimensión fractal. Hay una fórmula que te dice, que es muy sencilla, por donde se ve el agua, si ustedes calculan la dimensión fractal con este método de la computadora, te dan un número muy rápido. Y la porosidad es la cantidad de espacio que queda entre el volumen total. O sea, qué tanto hay de espacio por donde va a pasar el agua y qué tanto hay de volumen completo. Esa división nos da la porosidad. ¿Sí? Y entonces, pues, que le encontramos. Y claro, luego usamos el método científico, que somos bien buenos. Nos trajimos un metro cúbico de Chapingo, cargamos el metro cúbico en la pick-up. Chapingo les pedimos permiso para llevar un metro cúbico, nos dijeron, encantados, llévense un metro cúbico de tierra. Con la pick-up la trajimos y este es el radar terrestre. Es una como cajita de zapatos, manda la onda electromagnética, en la otra caja, en la otra recoge la información y salen estas gráficas. Bueno, estas. No, las anteriores. Durante un año estuvimos haciendo las pruebas, porque resulta que el metro cúbico de tierra cambia día por día su porosidad. Si llueve, si está húmedo, si hace sol, si se seca y demás, va cambiando la velocidad. Y diario hacíamos las de esas y siempre salía la misma correlación, ¿sí? Entre uno y el otro. Luego dijimos, oye, pero la onda esta de fractales debe ser en chiquito. Aquí en geofísica tienen el microscopio electrónico, que es una maravilla. Llevábamos muestras de aquí, puntitas, ¿no? Es microscopio electrónico, pero puedes interactuar con esta. Y podíamos cruzar ondas electromagnéticas. Cuando nos dijeron, no, pues si quieren cruzar, y sale la misma correlación, en pequeñito, así en chiquito. Entonces dijimos, no, pues es una maravilla. Y lo publicamos en Physical Review Letters, que es una revista prestigiosa en física, ya con todo lo que había pasado. Y una vez publicada, sacaron varios reviews y demás, y un profesor en Michigan corrió los experimentos y nos mandó a escribirlo luego y lo publicó antes de mandarnos la carta diciendo, oigan, no solo trae la porosidad, en esa información, en sus ondas electromagnéticas, tienen como 10 parámetros importantes del suelo. Qué tan salado está, qué tan su permeabilidad eléctrica, un montón de cosas, ¿no? Que nosotros no nos dimos cuenta, pero fuimos los primeros. Y entonces, ya una vez publicado, nos cayó un día Rubén Darío del Instituto Mexicano del Petróleo, estaba haciendo su tesis doctoral, leyó el artículo y nos dijo, oiga, no podemos hacer eso en escala grandote, ustedes dicen que en escala chiquita se puede. Y entonces ya nos dijo, oigan, pues en el petróleo, si están formadas las capas geológicas, hay petróleo. Si estas se rompieron hace millones de años, pues hace millones de años se fue el petróleo. Entonces, como se le hace, como hacemos aquí en México, se meten unos tubos, ¿no? 4 kilómetros de profundidad, lo cual es muy caro. Se sacan y luego se ve la porosidad de cada una de las profundidades. Y ya, si el suelo está formadito, entonces ya anunciamos, pues ahí hay petróleo. Si no están formadas, no hay petróleo. ¿Cómo hacemos para ver si están formadas con nuestro método? Pues simplemente en las perforaciones que se van haciendo van lanzando ondas, son cortes transversales, mandan ondas, ¿sí? Y también hay ondas para abajo, ondas sísmicas, ondas de ultrasonido, rayos gamma y de todo. Corremos esto y claro, nos dio la porosidad inmediatamente en cada una de las profundidades. Entonces ya, decimos, bueno, pues sí, la mínima dimensión fractal con estas ondas corresponde a la porosidad del periodo Cretácico, y lo empezamos. Otro punto, ya, este segundo ya lo conocían en Pemex, ya nos habían dicho, pues lo estamos usando, su manera de encontrar la porosidad está bien usando la dimensión fractal. Pero, ¿cómo juntamos esta parte de las derivadas fraccionarias con esta parte de fractales? ¿Sí? Y aquí es donde viene un trabajo de matemático puro,
empezamos con el conjunto de Cantor, su dimensión fractal, conjuntos de Cantor gordos, el cubo de Cantor. Y la respuesta es esta. Dejen de empezar a acabar. Si yo tomo una función y le hago su derivada fraccionaria fractal, ¿sí? Perdón, fraccionaria, menos beta, porque estamos tomando beta positivos son integrales y menos beta son las derivadas, donde menos beta es un número fraccionario, ¿sí? Resulta que donde se mueve la variable, supongamos un ejemplo, tomamos el conjunto de Cantor, y el conjunto de Cantor, no sé si todos los conocen, pero tomamos el intervalo 0,1/3, lo dividimos en 3 partes iguales y el intervalo de 1 medio lo quitamos y nos quedan 2 intervalos. Esto lo repito en cada uno de los intervalos y al final quedan puros puntos, ¿sí? En 1890 es Cantor, pero esos puntos los puedo medir. Y de hecho, si en lugar de quitar el tercio lo quito algo más chiquito, al final me quedan puros puntos, pero que miden un número entre 0 y 1. O sea, los puntos pueden medir. Era la primera vez en 1890 en la que hay un brinco de los griegos a 1890. Por primera vez, si son muchos puntos, esos miden, ¿no? Y yo puedo calcular su medida, que puede ser 1 medio, puede ser 3/4 y demás. Si tomamos el cubo de Cantor, Cantor plus Cantor plus Cantor, son puros puntos, pero puedo medir algo. La modelación matemática para 1890 cambia radicalmente, porque entonces yo puedo modelar moléculas, puntos, ¿sí? Y les puedo hacer matemáticas sobre ellos, puedo hacer cálculo, puedo hacer todos cuando son puntos. Bueno, pero resulta que la materia no es continua, ¿no? Nosotros hacemos aproximaciones cuando dicen, bueno, pues la pared es continua, pero si la pared no es continua, bueno, o sea, son moléculas que están ahí y yo puedo cruzar por esas moléculas un rayo de luz y todo son puntos, ¿no? Entonces esa modelación matemática de continuidad pues está bonita porque así hacíamos cálculo, pero en la realidad no. Entonces esta derivada fraccionaria, si hacemos estas cuentas, es sobre el conjunto de Cantor, definimos barras sobre lo que voy obteniendo paso a paso. Entonces en el intervalo 0, 1/3 y 2/3 pongo una barra que es su valor. Luego me quedan, en el siguiente paso, me quedan 4 barras más altas pero más delgadas. Hago que siempre las integrales de todas esas barras sean 1 y me voy al infinito. Eso se llama las barras de Cantor-K. Si hago esas barras de Cantor-K, que traigo la información de la dimensión fractal, de la porosidad, traigo la información de que la variable se está moviendo no en un continuo, sino por puntos, ¿sí? Y hago la convolución. A la hora de hacer estas cuentas, calculo aquí la transformada, me queda la derivada fraccionaria, y esta derivada fraccionaria es exactamente la dimensión fractal del conjunto con el que empecé. Si cambio la dimensión fractal, me cambia la derivada fraccionaria. Entonces está relacionado directo ese concepto que lleva 300 años de derivada fraccionaria con la dimensión fractal. Si mi variable se mueve en un objeto de dimensión fractal alfa y considero una función sobre ese conjunto, la derivada me va a quedar al alfa, ¿sí? Este lleva como 15 años en idas y venidas y demás, porque la demostración, las convergencias, es algo muy, muy difícil. Bueno, y ahora regresamos a ya, esos 3 ya estaban, ¿no? 2 son de nosotros, el doctor Camacho, que es el que tenía el control de estos proyectos de CONACYT, que son una cantidad enorme de dinero, nos dijo, bueno, los 2 primeros ya lo saben, el tercero son las derivadas fraccionarias, y ahora quiero que me resuelvan este problema, ¿sí? Es un problema inverso del petróleo. Allá abajo, a 4 kilómetros de profundidad, a 9 kilómetros, donde sí hay petróleo, si están fortitas las capas geológicas, tenemos la porosidad, pueden ser fracturas, ¿no? Y ahí está flotando el petróleo. Hay búbulos que son como cavernas que están llenas de piedra calcárea y ahí está flotando el petróleo. O puede haber en la roca un montón de poros donde está el petróleo. Cuando llegan y rompen, ¿no? Después de varios millones de años, hacen un hoyo y entonces el petróleo empieza a moverse, o sea, está a presión ahí. Y lo que quieren calcular es con qué presión va a salir. Y resulta que el problema mundial del petróleo consiste en la presión. No es tanto si hay petróleo o no hay petróleo, hay casi petróleo por todos lados.
pero mucho de ese petróleo no hay manera de sacarlo. Si está a 9 kilómetros de profundidad y no tiene presión, hay petróleo pero no hay presión, sacar ese petróleo puede costar más caro, el doble de lo que cuesta el barril de petróleo. Cuando estuvo al máximo a $105 el precio del barril, sacar eso costaba $200, no hay que. Y hay otros que tienen demasiado presión, como le pasó a British Petroleum. Entonces lo que nos dicen es, bueno, el modelo matemático, y bueno, está basado en estas ecuaciones, ya todos conocemos. Y lo que nos dice Pemex, esto no nos dio Pemex, ¿no? Nos dicen, bueno, nosotros lo que usamos son ecuaciones parciales con la derivada con respecto al tiempo, entonces son ecuaciones de difusión, consideramos la porosidad de los fractales en la matriz, en los búbulos, entre todos interaccionan, y son 3 ecuaciones con triple porosidad, y nos dice Pemex, y eso ya lo tenemos, lo tienen publicado, y eso es lo que usan, y con eso calculan ellos la presión. Como ven, son derivadas enteras, y les da un 40% de error. ¿Sí? Nos dice, bueno, si lo quieren arreglar de otra manera, en cada corte transversal, en lugar de tomar la variable x en 3 dimensiones, toman cortes transversales, coordenadas polares, y supongan que pasa lo mismo en todos los ángulos, y entonces quedan como una variable que es R. Nos dice, entonces más fácil, ¿no? Una ecuación de difusión, la derivada con respecto al tiempo, y la derivada con respecto al radio, que es en dimensión y nos dice Pemex, sí, pues, ya tenemos desde hace muchos años todos estos resultados. Nosotros podemos calcular la definición del déficit de la presión, que son estas gráficas, y la derivada logarítmica de la presión, que son estas, moviendo todos los parámetros. ¿Sí? Es un problema inverso. Yo les doy todos estos variables y ustedes me dicen cuál es la presión. Ya lo tenía Pemex. Me dice, pero esto trae un 40% de error. Pero no Pemex, todo el mundo trae ese 40% de error. Toda la información de las compañías petroleras, la Schulenberg, la empresa que trabaja con todos, privadas, estatales y demás, tiene esta información. ¿Sí? Dice, bueno, y si variamos la permeabilidad tenemos esto. Total, problema porque nos van a llamar a Pemex, a través de CONACYT, y les dice, a ver, primero que entiendan y expliquen todo esto de la porosidad, de la dimensión fractal, los de las derivadas fraccionarias porque heredan la parte de la dimensión fractal. Y por último, ¿sí? ¿Qué pasa si ponemos en esta ecuación de difusión la derivada fraccionaria? Dice, quiere decir que el tiempo, en lugar de moverlo continuo, vamos a suponer que va por pedazos. Pero además ese es el modelo para por ejemplo, en Cantarell, aquí en México, perforaron y salió la presión del petróleo bien, ¿sí? Hace 25 años. Salió perfecta, sube el petróleo, afuera nomás la reciben, pero eso pasa durante 25 años. Las ecuaciones que tenían, una ecuación de difusión que te modele qué va a pasar los primeros segundos y qué va a pasar los siguientes 25 años, la verdad es que tenemos porcientos de error enorme. Pero cuando tenemos las derivadas fraccionarias con respecto al tiempo, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y resolvemos estas ecuaciones, nos aproximamos mucho mejor de entrada. Y luego, si esta alfa corresponde a la porosidad del objeto, calculando con su dimensión fractal, va a ser este número. ¿Sí? Bueno, nos dan las condiciones de frontera. ¿Qué quiere decir? Derivar a la alfa la función de f. Y fíjense, ya nos fuimos a modelar. En este cuadro, la alfa es la derivada fraccionaria. Entonces, primero, ¿qué quiere decir derivar a la punto 5? Estamos derivando a la mitad y lo estamos poniendo en la ecuación de difusión, que ya no es una ecuación de difusión, porque la derivada con respecto al tiempo la estamos haciendo a la punto 5. Si le pongo ahí punto 5 en estas ecuaciones, ¿cuál es la presión con la que va a salir el petróleo? Si le pongo punto 75, sí, estas son menores que 1, entonces son fenómenos muy lentos. Si le pongo más que 1, la derivada, y me empiezo a acercar hacia el 2, me estoy acercando a un fenómeno de onda. ¿Sí? Bueno, resulta que la presión con la que sale el petróleo, pusimos valores menores que 1 y mayores que 1, y empezamos a ver estas gráficas. ¿Sí? Entonces, teniendo en Cantarell cuál era la realidad de la presión, con sus ecuaciones parciales, con sus modelos nos aproximaban, pero con esto sí.
Entonces tuvimos dos maneras de aproximarnos. Uno es con fenómenos reales, cuáles son las ecuaciones que fueron con derivadas fraccionales que se aproximan a su resultado. Y luego empezamos a usar, viendo la porosidad, haciendo esta tomografía y calculando su dimensión fractal, la correcta era, dada la dimensión, esa es la derivada fraccionaria que se pone. O sea que esas otras están relacionadas con la porosidad. Sí. O sea, tú dices, bueno, el suelo tiene esta porosidad fractal que yo calculé con mi tomografía, y entonces se la pongo a la derivada y esa es la que me va a dar la presión. Y que coincidió con que eran las mejores que se estaban aproximando a la realidad, ¿no? O sea, la presión de los últimos 20 años en Cantarell pues tienen las gráficas. Y cuando empezamos a hacer esto se empieza a aproximar. El número nada más. Y luego vimos que además la dimensión fractal de la porosidad era el que coincidía. Sí, fueron por los dos lados. Fernando. Sí. Padrísimo. Perdón, jefe. Disculpe por llegar tarde. No, pero usted puede llegar a donde quiera llegar. No, la pregunta que te quiero hacer es, para el cálculo de la derivada fraccionaria, está en el esquema de aproximación, estás haciendo la discretización de la integral que la define, y eso no te lleva muy lejos en el tiempo, no te da mucha memoria, que requieras mucha memoria. Sí. Te digo por qué, porque tuvimos un problema calculándolas y sí se hace el cálculo muy fácil. Sí, claro. Entonces, lo increíble de este proyecto es que va matemáticas puras, medida del conjunto de Cantor, tubo de Cantor, medida de Lebesgue, dimensión fractal, medida de Hall, demás, vienen ecuaciones parciales, pero luego la parte numérica no es para niños, ¿no? O sea, la parte numérica se le tuvo que meter de todo. Que no te traigo hoy. Con Susana Gómez. ¿Cómo? Sobre esto, con Susana. Sí, lo que pasa es que Susana lo que hizo fue, una vez que les dábamos las ecuaciones y le decíamos cómo resolverla, ella lo que hace es que se resuelva rápido, ¿no? O sea, sus algoritmos son para que lo que tú le das lo haga rápido. Pues si lo que le diste, pues no da para más que lo no da. Déjame acabar, ya se me acabó el tiempo. Bueno, vienen ahí todas. Y luego, ¿qué pasa si el tiempo no es el que se mueve en el conjunto poroso, sino es la variable espacial? Entonces quiere decir que tenemos que poner la derivada fraccionaria en la variable espacial y el tiempo lo dejamos en 1. Hicimos los cálculos y al final pusimos las derivadas fraccionarias de los dos lados, que es una dialéctica, ¿sí? Entonces, cuando la derivada fraccionaria, si son iguales, sí, me acuerdo. Si la alfa la dejo fija y voy moviendo aquí la derivada fraccionaria, le voy poniendo derivada 1, 1.5, me van dando los resultados comparados con P, siempre con el doctor Camacho, etc. Y luego, que esto ni siquiera nadie le había intentado. ¿Qué pasa si en el tiempo ponemos una dimensión fractal y en la variable espacial otra? Porque ahí cabe o sea, el objeto poroso donde me estoy moviendo tiene una dimensión fractal y ya sabemos cómo calcularla, ¿no? O sea, fue una parte muy buena. Y resolvimos esta, ¿sí? También la resolvimos. ¿Sí? Y si me dejan nada más, ya es una lámina más y ya termino. Me estoy regresando para decir. Lo que hicimos, dado el objeto poroso, para pasar un flujo en el medio poroso, pasamos ondas electromagnéticas que nos dan la dimensión fractal de las ondas que rebotan, ¿sí? Y esas están correlacionadas con la velocidad. La dimensión fractal de este me da la velocidad de este, ¿sí? Por eso salen las derivadas fraccionarias. Pero no más para el botón. Aquí fue el cálculo que hicimos. Las derivadas fraccionarias provienen de la dimensión fractal desde donde se mueve la variable. ¿Sí? Ya me pasé el tiempo. Muchas gracias, eso era lo que les quería contar, como lo hicimos y en lo que andamos. Muchas gracias.